Bien, miren, retomando nuestro tema, estábamos platicando un poquito acerca de las características o de los tips básicos que como emprendedores debemos de poseer o debemos de desplegar. Ya habíamos platicado un poquito acerca de la tolerancia al riesgo, es decir, yo como emprendedor debo de entender que el hecho de emprender, el hecho de iniciar un nuevo negocio o iniciar una nueva empresa implica cierto riesgo y este riesgo implica que en muchas ocasiones pueda incluso quebrar, pueda incluso perder. Sin embargo, es importante entender esto, ¿no? Este riesgo, esta pérdida, no necesariamente constituye tal, sino que puede llegar a ser una manera diferente de hacer las cosas, algo que me permite en un momento dado crecer precisamente como empresario. Habíamos hablado también acerca de la tolerancia a la ambigüedad. Por definición, como vamos a estar creando el futuro para nuestra empresa, entonces no sabemos con precisión exactamente qué es lo que va a suceder. Lo que entonces necesitamos hacer es comprender que lo que hay que visualizar es que es muy ambiguo el futuro y este futuro entonces debemos de tratar de crearlo, debemos de tratar de moldearlo hacia las necesidades que nosotros estamos buscando. Otra de las características que yo como emprendedor debo de desplegar es que debo de tener muy alto empuje, muy alta capacidad de entender que ahora yo soy mi propio jefe, ahora yo soy el que establece las reglas, el que establece por dónde caminar, por dónde evolucionar, por dónde llevar a los esfuerzos de esta empresa que estoy creando. De manera tal que alto empuje me refiero a la capacidad que yo tenga de hacer las cosas proactivamente sin que nadie ahora me lo dicte. Es decir, yo soy mi propio jefe, yo dicto ahora las reglas, ¿no? Evidentemente las reglas las retomo de las necesidades del mercado, de las necesidades de mis clientes. Sin embargo, yo soy el que establece horarios, el que establece todo dentro de la organización. A eso me refiero con alto empuje. Una característica muy importante es que yo como emprendedor necesito una muy alta necesidad de logro, una muy alta necesidad de hacer objetivos, de hacer algo diferente. A lo mejor ya estoy aburrido de mi empresa en la cual hoy día estoy trabajando, siento que ya no estoy desplegando mis capacidades, siento que ya no soy aprovechado y siento que podría yo hacer cosas diferentes y cosas nuevas. A eso le llamo yo necesidad de logro. Necesito un poquito más de adrenalina, más emoción en lo que estoy haciendo. De manera tal que como emprendedor necesito precisamente esa necesidad, la necesidad en un momento dado de lograr, de hacer cosas. Y otra característica muy importante sería la posición del liderazgo. Ya en su momento platicamos esto ampliamente. Liderazgo entendido como conducir hacia los integrantes de una organización o de mi organización hacia conseguir los objetivos, pero a través de medios no coercitivos. Es decir, que la gente quiera hacer y tenga ganas de hacer lo que hace, no porque yo lo dicte o lo mande, sino porque ellos están convencidos de que así debe de ser, de que en un momento dado mi visión, las características que tengo yo como emprendedor convencen a las demás personas para lograr precisamente los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, estas características y este hecho de ser emprendedor en muchas ocasiones incluso puede llegar a constituir un cierto riesgo, es decir, la ganancia económica quizás al principio no sea la más amplia o la más grande, sino que en un momento determinado lo primero que necesitamos entender y debemos de definir es con mucha precisión qué es lo que queremos hacer, cuál es el legado que queremos nosotros dejar. Y en función a eso, la ganancia va llegando por consiguiente. No puedo tener ganancias si antes no he satisfecho necesidades y antes no he entendido cuál es la razón básica de existir de mi posición, producto, negocio o empresa. Entonces, a partir de esto, la ganancia va a llegar como el aplauso a lo que yo he hecho bien dentro de la organización. Otra característica muy importante que como emprendedor exitoso debiera de desplegar es algo que le voy a llamar el pensamiento estratégico. Este asunto de pensamiento estratégico me quiero referir a que no únicamente se trata de formular estrategias de desempeño exitosas para nuestra empresa, sino que en un momento determinado estas estrategias las debo yo de ligar con lo que realmente está sucediendo en el entorno de mi empresa y este futuro crearlo a partir de desarrollar estrategias de pensamiento que me permitan precisamente
orientar a las actividades de la empresa hacia tratar precisamente de lograr los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, ¿qué es este pensamiento estratégico? Como lo ven ahora en su pantalla, no es otra cosa que un proceso mental, un proceso que tiene ciertas etapas, ciertas fases que nos permiten lograr al final del día lo que nosotros estamos buscando. Y este pensamiento, este proceso necesariamente tiene que ver con la implantación de acciones que hagan que mi empresa sea más efectiva dentro del entorno en el cual yo estoy compitiendo. Y este entorno estas acciones, me permitan al final del día crear ventajas competitivas. Ventaja competitiva entendida como la diferencia que yo tengo del producto o servicio con respecto al exterior, que el cliente se dé cuenta de esa diferencia y esté precisamente dispuesto a pagar mi producto o servicio con respecto al competidor. Y entonces es importante, al pensar estratégicamente, que en todo momento estemos visualizando que quizás hoy día seamos muy exitosos, pero este éxito es muy efímero, se puede ir cambiando, se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Entonces, no importa qué tan exitosos seamos hoy día, en todo momento tenemos que ir cuestionando la manera de hacer los negocios, la manera de llevar nuestra empresa, porque en un momento dado, no importa qué tan fuertes seamos, esta fortaleza se puede caer si la descuidamos y no vamos visualizando qué es lo que va sucediendo en el entorno empresarial. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las características que un pensador estratégico debe de desplegar o debe de poseer? Creo yo que una muy importante es constantemente estar desplegando imaginación. ¿Se acuerdan ustedes cuando platicamos dentro del tema de paradigmas, platicábamos acerca de la imaginación, platicábamos acerca de la convergencia y la divergencia de ideas? Decíamos que necesitamos pensar, necesitamos imaginar en dónde podrían estar los futuros negocios de nuestra empresa en un entorno determinado, es decir, qué es lo que va a suceder, hacia dónde va caminando el futuro, hacia dónde va evolucionando la tendencia o la necesidad con respecto a lo que nosotros estamos haciendo en nuestro ámbito empresarial. Al utilizar la imaginación, creo yo que hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que en un momento dado nos suelen opacarnos la idea. Fíjense que hace poco asistí yo a comprar plantas a un invernadero y entonces compré esta pequeña plantita en el invernadero. Y entonces me decía la persona que me vendió esta planta que es muy delicada. Al principio esta plantita va a ser muy delicada porque las raíces de esta plantita son muy pequeñitas. Miren qué pequeñitas son las raíces. Bueno, ahora ya no crecerá mi plantita porque se las mostré a ustedes, pero bueno, todo sea en función del aprendizaje. Es muy pequeña esta raíz, de manera tal que en un momento determinado, a más pequeña sea la raíz, más delicada es la plantita. Entonces, esta analogía me la llevo hacia con nuestras ideas. Nuestras ideas al principio son muy débiles, muy pequeñas. En un momento determinado lo que necesitamos entonces es cada que alguien venga y nos diga, oye, estás loco, te estás arriesgando mucho, no lo hagas así, pues entonces es como nuestra pequeña planta. Nuestra pequeña planta necesita muchos cuidados. Y entonces los cuidados que yo le debo dar a esta pequeña planta es que no le dé ni sol de más ni sol de menos, regarla, que no se me vaya a ahogar, etcétera, etcétera. Entonces, análogamente, la idea dentro de la organización debo de tratarla de la misma forma. Debo de hacer que vaya creciendo, irla cuidando, que no se me vaya a pasar la dosis de agua ni la dosis de sol para que entonces la planta pueda crecer al final del día. ¿Esto a qué quiero llegar? Entonces, hay personas que en todo momento van a estar sacando la plantita para ver si las raíces están creciendo y la vuelven a meter. Y luego al otro día vendrán otra vez, la volverán a sacar y se darán cuenta que las raíces siguen igual. Y así se van a pasar los 3 primeros meses. En los 3 meses, al ver que las raíces no han crecido, pues entonces tenderán a decirnos esa idea no funciona. Pero acordémonos que las plantas siguen un proceso. No que, si vamos sacando día con día las raíces, no dejamos que por un lado no dejamos que la planta siga su proceso y por el otro lado no alcanzamos a visualizar de un día a otro los cambios que ha tenido dicha raíz. Entonces debemos de dejar que nuestra idea vaya cristalizando, que nuestra idea vaya creciendo, se vaya fortificando y ya cuando esté lo suficientemente amalgamada, que sea lo suficientemente fuerte, entonces ahora sí darla a conocer a los miembros de la organización que en un momento dado pudieran llegar a constituir una crítica y pudieran apagar nuestra idea. Miren,
En los años en 1500, cuando Miguel Ángel Buonarroti estaba pintando la Capilla Sixtina, Miguel Ángel se tardó algo así como entre 16 y 18 años, dice la historia, pintando la Capilla Sixtina, y entonces de repente Miguel Ángel se arriesgaba mucho, se subía a unos andamios, tantos años estuvo pintando en una posición muy incómoda que la pintura le caía en la cara y le caía en los ojos. En aquella época la pintura utilizaba ciertos componentes con plomo y entonces empezaba él a perder la vista porque ya tenía mucho plomo en los ojos. Y entonces la mayoría de las personas le decía a Miguel Ángel, cada que pasaba por abajo de los andamios, le gritaban: hey Miguel Ángel, te estás arriesgando mucho, no pintes el techo porque te vas a caer. Estaba como a 20 metros de altura en un andamio muy endeble. Y entonces todo el mundo pasaba y le decía: te estás arriesgando demasiado por lo que estás haciendo. Pero saben, si Miguel Ángel les hubiera hecho caso a sus detractores, hubiera terminado pintando el piso para no arriesgarse, y hoy día, después de 500 años, no podríamos admirar su obra. Entonces Miguel Ángel se arriesgó, tuvo fe inquebrantable, se arriesgó a hacer su obra, y 500 años después podemos seguir viendo y disfrutando su obra. Entonces se fijan el riesgo que decíamos hace un rato. Miguel Ángel se arriesgó, creyó en su obra, y eso le permitió crear una de las obras maestras más grandes de nuestra época, ¿no? Entonces, imaginar. Nosotros como líder, como empresario exitoso, debemos en todo momento de estar imaginando en dónde podríamos nosotros estar en el futuro. Y para esto entonces es importante que poseamos una mente globalizadora, es decir, imaginar en dónde pudiera mi producto o servicio competir en el futuro, hacia dónde va a evolucionar. Ya ponía yo algunos ejemplos de Electra. Electra en sus inicios empezó siendo una muy pequeña empresa mueblera. Sin embargo, empezó a crecer, se empezó a globalizar, empezó a irse a otros lugares del mundo. McDonald's es una empresa muy global, Nike, Marlboro, Coca-Cola, son empresas globales. Entonces, debemos de entender por globalización que en un momento determinado mi producto o servicio podrá estar en diferentes partes del mundo atendiendo diferentes necesidades, y entonces ir adaptando mi producto o servicio para con esas necesidades. McDonald's, a pesar de que es un producto muy estandarizado y lo que la caracteriza a nivel mundial es la estandarización, McDonald's va adaptando sus procesos productivos y sus procesos, la manera en la cual ofrece el producto o servicio lo va adaptando hacia las diferentes necesidades de diferentes partes del mundo. Imagínense ustedes, por ejemplo, en McDonald's de la India. En India las vacas son sagradas. Imagínense comerme una hamburguesa de vaca, sería un sacrilegio. Entonces se adaptan a las condiciones de la India y entonces dan la chicken burger, una hamburguesa que es de pollo o una hamburguesa que es de pescado, pero no venden hamburguesas de res, es decir, se adaptan. En Argentina, que se jactan de tener las mejores carnes en un momento dado, entonces lo que hago yo McDonald's es estandarizar allá mi proceso productivo hacia tratar de que esta sea una de las mejores carnes para poder competir allá. En Alaska, que consumen carne de foca, pues de repente la hamburguesa es de foca y así sucesivamente se va adaptando. Bueno, habrá algunos lugares donde hay muchos ratones, no sé de qué será la hamburguesa, pero de repente se va adaptando el producto o servicio acorde con la necesidad del lugar en el cual está compitiendo. En fin, a lo que quiero llegar es tener una mente globalizadora, que mi producto o servicio vaya adaptándose a las diferentes necesidades que en ese momento está en el mercado. Otra idea básica como pensador estratega es que piense yo en alianzas. Si quiero hacer las cosas yo solo, es difícil que pueda tener éxito. Es decir, debo de entender que entre más consistente sea la manera, los contactos que yo vaya teniendo a lo largo de mi carrera empresarial, estos contactos en muchas ocasiones me ayudarán a lograr los objetivos. Es decir, es lo que hace, por ejemplo, ahí en su pantalla, Mexicana con KLM. Mexicana no vuela a Europa y KLM llega en muy pocas ocasiones al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces lo que hacen Mexicana y KLM es hacer una alianza y entonces se juntan dice Mexicana de Aviación, yo voy a llevar los pasajeros desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles y ahí en Los Ángeles tú KLM los recoges para llevártelos a Europa y viceversa, KLM trae los europeos hacia Los Ángeles y en Los Ángeles Mexicana los recoge y se los trae a México. Entonces,
por economía de escala, ni Mexicana ni KLM tienen que gastar solos todo el dinero que implicaría hacer todo el viaje a Europa, de manera tal que ahí por medio de alianza los dos comparten el riesgo, comparten los costos y también evidentemente comparten las ganancias. Es decir, necesitamos entender qué empresa nos podría ayudar a hacer nuestro proceso productivo de una manera más fácil, más barata, más rápida, más eficiente. Lo que comentábamos al principio del señor Sonrix. Sonrix fue haciendo alianzas con diferentes empresas para que al final del día pudiera comercializar sus productos y servicios. Otra idea básica del pensador estratega es que debo de pensar en el factor competitivo. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene mi producto o servicio con respecto a los demás? En un momento determinado, ¿qué es lo que me distingue con respecto a la competencia? ¿Es la calidad o es el servicio o es el precio o es la rapidez? ¿En qué sector o en qué segmento estoy? Necesito entender cuál es el factor de éxito que existe en el sector en el cual me voy a meter a competir y luego este factor crítico de éxito convertirlo hacia una ventaja competitiva, hacer que mi producto sea diferente con respecto a los demás. El ejemplo que poníamos del huevito Kinder Sorpresa, su factor competitivo o su ventaja competitiva es que combina dos elementos, por un lado el alimento chocolate y por otro lado el juego, y entonces en un momento dado en un mismo producto puede hacer lo que hace Kinder Sorpresa es dar el producto o servicio desde un mismo en un mismo frente, en un mismo empaque, en un mismo producto o servicio. Entonces, ¿qué es lo que me diferencia? Otra idea sería, por ejemplo, pensar en mercados específicos. Lo que comentábamos hace un rato de la microsegmentación, ya hay tanta competencia, ya hay tantos competidores que en un momento dado estos competidores van segmentando el mercado y se va haciendo cada vez más pequeño el lugar hacia el cual podemos nosotros orientar los esfuerzos de nuestra empresa. Dada esa situación, entonces necesito ser muy específico en cuanto a las necesidades del mercado hacia el cual yo me estoy orientando. Ya más adelante dentro de esta maestría, en alguno de sus módulos llamado Mercadotecnia, van a ver algo que se llama investigación de mercados y ahí van a poder determinar con mucha precisión qué es lo que está demandando el cliente, qué es lo que en un momento determinado necesita el cliente, dónde compra, por qué compra, para qué compra, etcétera, etcétera. Y en función a ello, determinar con mucha precisión qué es lo que está haciendo. Miren, por ejemplo, tomando otra vez el ejemplo de McDonald's. McDonald's entiende muy bien que por un lado tiene un cliente y por el otro lado tiene un consumidor. ¿Quién es el cliente en McDonald's? El papá. El papá que paga por la hamburguesa, él es el cliente y el consumidor es el niño que se come la hamburguesa. De manera tal que McDonald's hace dos estrategias diferentes para cada uno de esos mercados, para cada uno de esas personas. Por un lado, la estrategia de precio. Dice McDonald's, mi hamburguesa o mi producto debe de ser lo suficientemente barato como para que el papá pueda venir cada 8 días a consumir una hamburguesa aquí a McDonald's. Por eso es que constantemente en McDonald's vemos que algunos productos están por abajo de una línea de precios que otros competidores no alcanzan o no pueden llegar, de manera tal que así es la estrategia de precio. Por el otro lado, la estrategia para el consumidor, para el niño. Debo de hacer, dice McDonald's, debo de hacer que mi producto o servicio sea lo suficientemente atractivo como para que el niño cada 8 días le esté pidiendo al papá venir a McDonald's a comer. Y entonces, ¿cómo le hace? Con la famosa cajita feliz. McDonald's lo que hace es cada 8 días va cambiando el muñequito o el juguete que en ese momento está en la cajita feliz, lo cual crea en el niño la expectativa de que en todo momento o cada semana deberá de ir a McDonald's a adquirir el nuevo juguetito. Entonces, al final del día, si se fijan, si vamos a un McDonald's, nos vamos a dar cuenta de que el niño, por cortesía, dará 2 o 3 mordidas a la hamburguesa, hará a un lado la hamburguesa y luego se pondrá a jugar con lo que viene adentro de la caja feliz. Entonces, en realidad, esa es la estrategia, una para el cliente y otra para el consumidor. Y entonces a eso me quiero referir con que hay que pensar en mercados específicos, con mucha precisión, quién compra, dónde compra, para qué hace con el producto o servicio una vez que se lo lleva a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a partir de aquí ya les platicaba yo que conforme voy desplegando la actividad, en muchas ocasiones se me pueden presentar en el camino ciertos obstáculos, ciertos impedimentos que no me ayudan a lograr los objetivos que yo como empresario o como emprendedor estoy queriendo lograr. Ya les platicaba un poco de la plantita de invernadero.
que es muy delicada, y así análogamente también las ideas al principio cuando la estamos incubando son muy delicadas. Entonces debemos de cuidar cómo desplegamos o cómo hacemos para que estas ideas vayan permeando dentro de la organización. Entonces, esto es crítico para el emprendedor, sobre todo en muchas ocasiones cuando tenemos que pedir dinero prestado para echar a andar nuestro producto y o servicio o empresa. Entonces, hay ciertos obstáculos. Una idea en un momento dado para poder vencer estos obstáculos sería, con mucha precisión, crear un plan de negocio, que nosotros podamos tener una ruta, una guía, un mapa, una brújula que nos permita saber en dónde estamos y a dónde vamos y cómo le vamos a ir, cómo le vamos a hacer para evolucionar. Y entonces mi propuesta ahí sería, debemos de preparar planes de negocio. Entre más concreto, preciso, completo estén nuestros planes de negocio, con mayor facilidad las decisiones que vayamos tomando dentro de la empresa las vamos alineando para con este plan y más eficiente vamos siendo. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los contenidos o algunos de los apartados que debiera de tener nuestro plan de negocio? Miren, primero, con mucha precisión definir qué es el objeto de nuestra sociedad, a qué nos vamos a dedicar, cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer. Estamos en el mercado de vender refrescos o apagar la sed, en el mercado de computadoras o ayudar a que el cliente sea más versátil, en el mercado de las aerolíneas o ayudar a que el cliente llegue más rápido de un lugar a otro. Es decir, ¿cuál es el objeto? ¿A qué nos vamos a dedicar realmente? ¿Cuál es la finalidad de lo que nosotros estamos haciendo? Otra idea básica sería con mucha precisión determinar cuáles van a ser los productos y los servicios que vamos a ofrecer y cómo estos productos y servicios satisfacen la necesidad del cliente. Es decir, ¿para qué le ayudan al cliente? ¿Qué es lo que el cliente obtendría al consumir este producto o servicio? Si no lo consumiera, ¿qué es lo que le pasaría al cliente? ¿O qué consumiría entonces en su lugar el cliente? Necesitamos también analizar con mucha precisión el mercado, hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos de nuestra organización, a quiénes vamos a atender y sobre todo cómo los vamos a estar atendiendo. Algo muy importante es la proyección financiera, sobre todo si vamos a estar pidiendo dinero, un préstamo es cómo planeo yo regresar el dinero prestado, en qué tiempo y cómo voy a garantizar que voy a regresar dicho dinero. Aunque no me den el dinero prestado, aunque yo tenga en la bolsa o tenga en el banco guardados mis ahorros, ¿cómo le voy a hacer en un momento dado para no perder ese patrimonio? ¿Cómo le voy a hacer para que este patrimonio se solidifique, sea más grande, en un momento dado pueda crecer? Si no, entonces mejor lo dejo en el banco, ahí por lo menos no está corriendo riesgos, ¿no? Y necesito también establecer algunos procedimientos administrativos, tales como planear, organizar quién va a hacer qué, en qué momento, cómo le voy a ir haciendo para evolucionar la empresa en los diferentes momentos o en las diferentes etapas del producto y o servicio, etcétera. Y entonces, a partir de aquí hay diferentes tipos de ejecutivo en las empresas. Miren, como lo ven ahora en su pantalla, a estos diferentes tipos de ejecutivo que viene del pensamiento estratégico y viene también de la elaboración del plan de negocio, es decir, voy a conjuntar el hecho de ser pensador estratégico y el hecho de hacer un plan de negocio. Al momento en que los diferentes ejecutivos o emprendedores aterrizan estas ideas, distinguimos por lo menos tres diferentes tipos de ejecutivo. Uno de ellos es aquel ejecutivo que tiene una muy buena idea en el largo plazo, tiene una muy buena idea de negocio. Sin embargo, no se ha dado cuenta de que este negocio va a quedar fuera del segmento de mercado dentro de menos de 10 meses. Es decir, miren, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, hace algunos años se utilizaban algo que se llama reglas de cálculo. Y entonces la mayoría de los estudiantes de los años 70, cuando yo era estudiante en los 70 y en los 80, utilizaba yo reglas de cálculo. Y entonces de repente en álgebra, en trigonometría, utilizábamos una regla de cálculo. Y entonces era un producto muy exitoso. De repente salió un producto sustituto que fue la calculadora electrónica, y esta calculadora hacía las cosas más rápido, más eficiente y casi sin ningún esfuerzo por parte de la persona, de manera tal que desplazó radicalmente a las reglas de cálculo. ¿Qué podría hoy hacer el señor que fabrica las reglas de cálculo? ¿Segmentar el mercado? No. ¿Hacer mercadotecnia y publicidad? No, tampoco. Es decir, él ya debe de hacer algo completamente diferente, evolucionar su producto y servicio hacia la nueva tendencia, hacia la nueva necesidad. Es decir,
Si en este momento él tiene un plan a largo plazo de 10 años de cómo instrumentar reglas de cálculo en las universidades, entonces está fuera del negocio en menos de 5 meses. Tiene un muy buen plan a futuro, pero no entiende que su negocio estará fuera dentro de 5 meses. Viceversa, hay otros ejecutivos que en un momento determinado entienden muy bien hacia dónde van evolucionando los mercados, pero en un momento dado no puede planear a más de 10 meses, es decir, no sabe cómo hacerlo, no tiene la visión de negocio, no sabe cómo instrumentar cosas para poder hacer que su entorno vaya, que su producto o servicio vaya caminando junto, vaya embonándose junto con el entorno y entonces vaya creciendo su empresa. Al final, hay otro ejecutivo que entiende muy bien hacia dónde va el negocio y aparte puede instrumentar lo necesario para hacer que la empresa o servicio camine. Entonces, lo que debemos de estudiar, lo que debemos de hacer es precisamente determinar qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra organización para que nosotros podamos ir en esta evolución. Al mismo tiempo podamos ir haciendo un plan de negocio de largo plazo, pero también nuestro negocio, producto o servicio, empresa, vaya pudiendo, tenga capacidad de evolucionar en el largo plazo que estamos haciendo. Para esto, entonces necesitamos entender que hay diferentes evoluciones o diferentes etapas por las cuales atraviesa una empresa. Y esta evolución, como lo ven en su pantalla, se ve algo así como una curva, así como idea, una curva que parece una S. Si se fijan, en la parte de hasta abajo es cuando en un momento determinado nosotros estamos creando el producto o servicio, cuando lo lanzamos al mercado, cuando lo estamos desarrollando. De repente este producto o servicio empieza a crecer, empieza a desarrollarse, etcétera, etcétera. Llegará un momento en el cual se estabiliza, el producto ya es muy maduro y posteriormente morirá, se saldrá del negocio o el cliente perderá el foco, saldrá un producto sustituto y entonces en un momento determinado ya no es rentable dicho producto o servicio. Entonces, si estudiamos esa curva, lo que necesitamos entonces es entender en qué momento de la curva es importante que nosotros apliquemos los esfuerzos para poder emprender o para poder cambiar el producto o servicio. Miren, vamos a estudiarlo. Voy a hacer una primera curva, como lo ven ahora en su pantalla. En esta primera curva, lo que debo de entender es que antes de que inicie el declive del producto o servicio que yo estoy haciendo, antes de que se me empiece a caer este producto o servicio, entonces ahí es donde necesito yo determinar, sacar al mercado un nuevo producto y o servicio, como lo ven ahora en su pantalla, que correspondería a la segunda curva. Esta segunda curva es el segundo producto o servicio. Antes de que se me caiga el primero, yo ya debí de haber creado el segundo, el que va a sustituir o el que me va a ayudar a que en un momento dado no se me caigan las ideas dentro de la empresa. A ese primer punto le voy a llamar punto de observación, cuando me doy cuenta de que aquí es importante crear un nuevo producto, servicio, negocio o empresa. Es el momento ideal porque aún tengo los rendimientos suficientes sobre del primer producto para que entonces este me ayude a crear el segundo. Cuando estoy en ese punto de intersección, que le voy a llamar punto B, ahí ya el descenso del primer producto ya comenzó, entonces ya casi no me deja dinero. Si quiero crear ahí un nuevo producto o servicio, ya no tengo el suficiente liquidez, ya no tengo la suficiente rentabilidad para que en un momento dado este producto pueda tener éxito. Entonces, en el punto C, que es el que ahora estamos viendo, ya es demasiado tarde, ahí ya no tiene sentido, ya no tengo dinero para poder hacer las cosas. Si esta idea incluso la puedo hacer como analogía a nuestra vida personal. ¿Cuál es el mejor momento para pedir trabajo? ¿Cuál es el mejor momento para cambiarme de trabajo? Denle una pensada. Creo yo que el mejor momento para pedir trabajo es cuando en el trabajo actual estoy excelentemente bien. Miren, vamos a suponer que hoy mi jefe me ha felicitado. Yo trabajo hoy día en la empresa A. Y en esta empresa A mi jefe me ha felicitado y la felicitación incluso consistió en un aumento de sueldo. Y entonces me dijo, oye Arturo, estás haciendo muy bien las cosas, aquí está un aumento de sueldo para ti. Paradójicamente, el día de mañana es el mejor momento para irme de la empresa, para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque imagínense que mañana me voy a la empresa B y entonces pido trabajo. Vamos a suponer que mi jefe ayer en la empresa A yo ganaba 15,000 pesos y ahora me va a pagar 25,000 pesos. Me subió casi un 60% de sueldo. Y entonces en la empresa B, ¿cuánto creen que voy a pedir mañana?
no menos de 25,000, voy a pedir 30,000, es decir, el doble de lo que ganaba ayer, que ganaba 15. De tal manera que si en la empresa B mañana me dicen, no, Arturo, estás muy alto, no te puedo contratar, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pues que me regrese a la empresa A, en la cual estoy muy bien, me acaban de aumentar el sueldo y me acaban de felicitar. Entonces, es el mejor momento para pedir trabajo. Además, todos mis mecanismos mentales en este momento están orientados hacia el éxito, están orientados hacia lo mejor. Sin embargo, si me espero a pedir trabajo cuando en un momento determinado ya estoy en el punto C de nuestra curva, es demasiado tarde porque ya tengo suficientes deudas como para agarrar el primer trabajo que se me presente, aunque no me guste, aunque no sea mi perfil, aunque no me interese. De manera tal que a lo que quiero llegar es que es muy importante que sepamos en qué momento retirarnos o del trabajo o retirarnos del producto o servicio que nosotros estamos haciendo. Cuando nuestro producto o servicio está teniendo mucho éxito, es el mejor momento para evolucionar, para cambiar dicho producto o servicio. No esperarnos hasta el final, porque hasta el final el producto o servicio ya está demasiado quemado en la mente del consumidor. El consumidor incluso ya no lo consume, ya no le encuentra mucho sentido, ya no satisface sus necesidades. Ya hay muchos productos sustitutos que le ayudan precisamente a satisfacer la necesidad con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí la idea es que lo que necesitamos hacer como plan de negocio, ahora vamos a traer las ideas que son cuáles las características del emprendedor, lo que es el pensamiento estratégico, lo que es los diferentes tipos de empresario, vamos a traerlo hacia lo que sería la ruta para poder tener éxito dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cuál sería esta ruta? En un momento dado, lo que necesitamos, decía yo hace un momento, es un plan de negocio, un plan que sea lo suficientemente consistente para que este plan sea una especie de guía, sea una especie de brújula, un mapa que nos permita evolucionar y nos permita ir desde donde estamos hacia donde nosotros queremos estar, y esta evolución sea lo más rápida, eficiente, y sea en un momento dado cuando algo dentro del entorno, cuando una condición cambia del entorno, entonces tenemos nuestro mapa que nos indica si nos salimos del foco o nos salimos de la ruta. Entonces en un momento determinado nos vuelve a meter hacia lo que nosotros estamos buscando, hacia lo que estamos queriendo lograr. Entonces, ¿cuál sería esta ruta? ¿Cuál sería en un momento dado este enfoque? Hay diferentes partes. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que debemos de considerar? Miren, como lo ven ahora en su pantalla, una de estas es primero listar con precisión, hacer una lista de cuáles son las carencias o cuáles son las necesidades que nosotros percibimos como insatisfechas dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Qué es lo que está buscando que no ha obtenido de otro lado? Y entonces, en función a ello, poder nosotros crear un producto o servicio que satisfaga dichas necesidades. Ya vimos algunos ejemplos: la catsup, las papas, los chocolates, los dulces, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos satisfacer necesidades? Miren, recientemente aquí en México, la Secretaría, el Instituto de Geografía e Informática, el INEGI, que hace estadísticas con respecto a la población aquí en México, presentó sus resultados, cómo ha crecido la población y cómo se han movido algunos indicadores con respecto a la población aquí en México. Y entonces sacaban unos datos estadísticos muy interesantes y decían, mira, el 40, era entre el 40 y el 45. El año pasado, en el año 2005, con respecto a este año 2006, no se ha movido un indicador, que es el indicador de número de matrimonios. Y entonces daban una cifra, voy a poner 100 matrimonios. En el año se matrimoniaron 100 parejas, 100 hombres y 100 mujeres. Y entonces contrajeron matrimonio. De esas 100 parejas, aproximadamente entre el 40 y el 45% de esas parejas se divorciaron. Es decir, hay una tasa de divorcios al año de 45%. Ahora podemos decir que es malo, que es elevado, que la situación social está muy mal. Podemos vernos éticos en ese sentido. Sin embargo, podemos aprovechar ahí una oportunidad de negocio. Denle una pensada. Miren, yo me acuerdo cuando yo me casé, hice una gran fiesta, y entonces antes de la fiesta incluso mis amigos me invitaron a algo que se llama despedida de soltero, y a mi esposa también le invitaron a una despedida de soltera. Bueno, no les voy a platicar lo que pasó en las despedidas, pero el caso es de que se hace una gran fiesta. Por un lado me invitan mis amigos a
vivir la vida, porque ahora ya no voy a poder con mi esposa, ya me voy a tener que comportar muy serio y espero que mi esposa haya ido al cine con sus amigas. El caso es de que se hizo una fiesta por dos lados separados. Ahora, imagínense, eso se hizo antes de que yo me casara. Ahora, si me voy a divorciar y hay una probabilidad del 45%, según las estadísticas, de que me divorcie, ¿qué sucede en el divorcio? ¿Por qué no hacemos una fiesta? Es decir, ¿por qué no creamos un producto o servicio que ahora sea despedidas de divorciados? Si hay despedidas de solteros, ahora que sea despedidas de divorciados o despedidas de casados. Es decir, si ahora yo ya odio a mi esposa y ya no la quiero ver, pues debería de hacer una fiesta. Si antes la hice porque la quería ver, pues ahora debería de hacer una porque ya me voy a deshacer de ella. Y entonces debería de haber una empresa que me ayude a crear despedidas de casados. Y entonces ya me divorcié, ya por fin firmé los papeles, estoy feliz, quiero hacer una fiesta. Y entonces creo que no hay un negocio que me ayude a hacer una fiesta para satisfacer esta necesidad. Entonces démosle una pensada, es una carencia social. No estoy hablando de ética, no estoy diciendo ni estoy a favor de que las personas nos divorciemos. Lo que estoy diciendo es que es una oportunidad de negocio. De repente, en los Estados Unidos corren a un señor que trabajó toda su vida en la NASA, en la agencia espacial de la NASA. Y entonces este señor piensa, bueno, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Yo no sé hacer otra cosa en mi vida que no sea mandar cohetes a la luna. Y entonces piensa, bueno, ¿cuál es una necesidad de las personas? Y entonces la mayoría de las personas lo que están buscando es, cuando mueran, trascender y convertirse en una estrella, irse al cielo. Eso es lo que nos dicen a los niños pequeños. Bueno, eso es lo que se les dice a los niños pequeños, a dónde se van las personas cuando mueren, se van al cielo. Y entonces piensa este señor, para que el niño se la crea, entonces lo que voy a hacer es pedirle a los deudos del difunto que traigan las cenizas del difunto, lo subo a un cohete y este cohete lo disparo. A los 13 kilómetros de altitud, ahí voy a hacer que el cohete explote. A esa altura, la atmósfera está tan enrarecida que al explotar cualquier artefacto se ve como una serie de chispitas, se ven como estrellitas. Y entonces la persona difunta se va a convertir en una estrella. Y entonces los niños se la creen y entonces está muy bonito ese servicio. No estoy diciendo que esté jugando con la expectativa del niño, estoy diciendo que es una oportunidad de negocio. Entonces, en un momento dado, a lo que quiero llegar es que es importante que nosotros vayamos determinando cuáles son las carencias o cuáles son las necesidades, qué es lo que hoy día no existe como satisfactorio en la sociedad y cómo yo como empresario o como producto o como servicio pudiera crear o pudiera yo hacer para en un momento dado esas necesidades irlas satisfaciendo. Una vez que he hecho esta primera etapa, una vez que he determinado cuál necesidad voy a satisfacer, ahora tengo que seleccionar. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte de paradigmas? Primero teníamos que divagar, primero teníamos que encontrar diferentes respuestas posibles a un determinado problema y luego teníamos que converger estas diferentes ideas, pasarlas por un filtro, por un embudo mental que nos permitiera separar aquellas ideas que no me sirven de aquellas que sí, para que entonces me quede con las más efectivas. Aquí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. De todas las ideas que hemos seleccionado, tenemos que filtrarlas, tenemos que matizarlas para que en un momento determinado este matiz me permita sacar aquello que no es importante, quitar la paja y en función a ello poder crear un nuevo producto o servicio. El tercer paso sería, necesito ahora analizar los aspectos más relevantes de lo que me estoy planteando. Es decir, es un aspecto muy tecnológico y yo sé cómo satisfacer esa necesidad. Es decir, no me vaya yo a meter a un entorno en el cual no tengo la más remota idea de cómo se hacen las cosas ahí. Es decir, tratar, a menos de que tenga los suficientes contactos para poder hacerlo, pero entre más contactos tendré que hacer mayor repartición. Entonces, en un momento determinado, es importante entender el entorno hacia el cual yo me voy a meter, qué es lo que voy a emprender, porque si entonces todo lo voy a delegar, que no voy a saber nunca con precisión qué es exactamente lo que estoy haciendo. Entonces luego es importante entender con mucha precisión cuáles son los factores críticos de éxito que este negocio implica y cómo yo puedo embonar para con dicho producto, servicio o negocio.
Una vez que hemos hecho esto, ahora necesitamos hacer una lista con mucha precisión de cuáles serían las soluciones que pueden satisfacer dicha necesidad, cuáles serían en un momento determinado las características del producto o servicio que yo voy a emprender para que entonces este producto pueda precisamente satisfacer la necesidad. La siguiente sería, tengo que seleccionar de todas las que hemos planteado cuál es la más conveniente, cuál es la que más me ayuda, cuál en un momento determinado es la solución que mejor satisface la necesidad, problema que nos planteamos, para posteriormente describir ya, ahora sí con detalle, ir planteando con mucha precisión cuáles serían los términos tanto de mercadeo, de producción, de finanzas, ya ir concretando ahora sí lo que nosotros hemos planeado como producto o servicio, concretarlo hacia lo que estamos buscando dentro del entorno y realizar al final el resumen ejecutivo, lo que sería el plan de negocio. Entonces, si todo esto a nivel teórico lo pudiera llevar a la práctica, ¿cómo me quedaría? Y entonces es lo que vamos a ver a continuación, que precisamente yo lo que me gustaría pedirles es, esta va a ser nuestra actividad de aprendizaje para esta parte del módulo, realizar un plan de negocios y el plan de negocios que vaya en liga o que vaya alineado hacia lo que ahora hemos estado platicando aquí. ¿Cómo nos quedaría entonces? Miren, aquí en su siguiente página, en la pantalla que ahora tienen ustedes, ahí por ejemplo, lo primero que hice fue determinar una necesidad y yo he detectado, voy a poner este nada más es un ejemplo, lo que ahora ven en su pantalla, yo he determinado que las personas en mi sociedad, en mi entorno, lo que necesitan en un momento dado es un producto que sea un postre que le permita a la gente después de haber ingerido sus alimentos, un postre que sea rico, que sea barato, que sea accesible, que sea fácil de transportar, que sea fácil de preparar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, tengo ahí 3 diferentes columnas. En la primera columna le voy a llamar producto o servicio. Ahí es la idea que yo he plasmado. ¿Cuáles son las características? Sería la siguiente columna. ¿Y cuál es la necesidad o problema que satisface? Entonces, miren, por ejemplo, mi primera idea. Yo tuve una idea de hacer crepas con sabor integrado, es decir, que ya traigan el sabor, que haya de cajeta, de chocolate, de vainilla, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de este producto o servicio? Pues que son unas crepas con sabor natural que se acompañan de un sobre de sabor. Es decir, las hago de manera natural y luego le voy a pedir al cliente que vierta un sobre y ese sobre sea el que determine el sabor, chocolate, vainilla, cajeta, etcétera. ¿Cuál es la necesidad o problema que satisface? Pues que no hay en el mercado harinas preparadas. Es decir, yo cuando voy al súper y le pregunto a las señoritas de donde la línea de hot cakes o de panes que quiero unas crepas ya preparadas, no existe. Entonces se me ocurrió que esa es la necesidad que quiero satisfacer. Y así sucesivamente, fíjense cómo ahí traigo 5 diferentes ideas. Esas son las necesidades, es el punto número 1 de mi proceso. Determiné primero que nada cuáles son las necesidades insatisfechas, se me ocurre crear un satisfactor para dichas necesidades, tengo que listar cuáles son las características de cada uno de esos satisfactores y cuáles son las necesidades o problemas que en un momento dado satisfacen las mismas. Entonces yo les pediría a ustedes, que es lo que ven ahora en sus pantallas, que tienen sus cuadernillos, listen ustedes aquellas necesidades, problema o aquellas cosas o aquellas situaciones que no están satisfechas en una determinada sociedad, cuáles son los productos o servicios que ustedes recomiendan para satisfacer dicha necesidad, listen sus características y qué necesidades o problemas satisface. Una vez que tienen esto, entonces ahora en la siguiente pantalla que ustedes ven, que sería en la segunda tabla que ustedes tienen en su cuadernillo, hay que evaluar cada una de estas ideas acorde con los criterios que ven ahí. Este nada más es un ejemplo. Podría haber más criterios. No diría que menos, porque menos ya implicaría que nos faltó un poco de planeación con respecto al producto o servicio. Sin embargo, yo creo que ahí serían suficientes esos cuatro que aparecen ahí. Entonces, miren, del lado izquierdo traigo las diferentes ideas. Crepas, un champurrado, arroz con leche, unas croquetas, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo que calificar cada uno de esas ideas con respecto a los criterios que aparecen ahora en su pantalla, que son el nivel de innovación. ¿Qué tan innovador es este producto o servicio? Es decir, no hay otro producto que satisfaga o no hay otro producto hoy día
que sustituya a esta idea es una idea realmente innovadora, realmente diferente, realmente creativa, que rompe con los estándares, como fue el caso del Kinder Sorpresa, de los chocolates. Era innovador completamente. Nadie había combinado el juego con el chocolate y entonces en un momento dado era muy innovador. Si hoy yo quisiera competir contra Kinder Sorpresa, contra ese chocolate, ya no sería tan innovador porque ya existe desde hace unos 30 años ese producto o servicio. Entonces, ¿qué tan innovador es mi producto? Lo voy a calificar con una escala del 1 al 5, donde 1 es para nada es innovador o no aplica, y 5 es muy innovador. 3, por lo tanto, es más o menos innovador. La siguiente columna sería la de mercado potencial. ¿Qué tanta gente considero yo que pudiese comprar este producto y o servicio? Primero que nada, ¿hacia qué segmento me estoy dirigiendo? ¿Al segmento de los jóvenes o al segmento de los adultos o al segmento de adultos mayores, de gente mayor, o mujeres, hombres, deportistas, ejecutivos, estudiantes? ¿A qué segmento me estoy? ¿Cuál es el tamaño potencial del mercado? Es decir, este mercado en el cual yo estoy metido, ¿está creciendo o está decreciendo? Regresando a lo que les comentaba hace un rato de las estadísticas del INEGI, decía que las familias mexicanas a partir de los 85 años 90 para acá está decreciendo, es decir, se está estancando la curva de crecimiento demográfico, y esto es básicamente pues porque empezamos ahora las familias a hacer conciencia respecto a que una familia pequeña vive mejor, se puede atender mejor a los hijos. Entonces los mercados potenciales están decreciendo. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado la curva demográfica se está compactando. Miren, por ejemplo, en Europa que en muchas ocasiones la gente no tiene hijos, hay demasiada gente mayor o demasiada gente pequeña, demasiados jóvenes, pero falta una banda de adultos. Esto falta porque en un momento dado hubo una temporada, una época en la cual los europeos no tenían familia, y entonces esta banda, ¿cómo la voy yo a atender? ¿Qué va a pasar con esa situación? No puedo lanzar productos para ese segmento porque es inexistente. Entonces, la idea es cómo voy preparando al segmento de jóvenes para cuando evolucionen hacia arriba, o cómo creo productos o servicios para los adultos mayores. Miren, alguien que hace eso mucho es Mattel con su famosa muñeca Barbie. Esta muñeca Barbie lleva unos 40 años en el mercado y la muñeca Barbie ha ido evolucionando acorde con las diferentes necesidades de los diferentes mercados. La muñeca Barbie salió por ahí de los años mediados de los años 60, y entonces, bueno, para esta época, 2006, pues la muñeca Barbie ya está grandecita, ya no es una jovencita, ya no es pequeñita, ya tiene 40 años aproximadamente. Y entonces la muñeca Barbie ha ido evolucionando acorde con las necesidades de los diferentes segmentos. Es decir, la muñeca Barbie inicialmente era consumida o comprada únicamente por las señoras que le compraban a sus niñas pequeñas la muñequita Barbie. Sin embargo, la niña pequeña va creciendo. ¿Cómo le hacemos entonces para que la muñeca Barbie vaya creciendo y vaya ad hoc con los diferentes segmentos? Pues entonces van creando diferentes Barbies. Leía yo la entrevista que le hacían al director de la Mattel y decía que hasta hace unos pocos meses había algo así a nivel mundial como 1,200 diferentes estilos o diferentes modelos de Barbies. Entonces hay una Barbie para cada necesidad. De hecho, si lo revisamos, fíjense cómo fue evolucionando el mercado de las Barbies. Por ahí de los años finales de los 70, la Barbie tenía 13, 14 años, empezaba a ser adolescente. Y entonces, si la niña empieza a ser adolescente, ¿qué es muy probable que suceda en su vida? Pues que tenga novio. Y entonces lo que hicieron en la Mattel fue crearle un novio. Y entonces crearon al famoso muñequito Ken. El Ken es un muñequito, el novio de la Barbie, que es californiano el muchacho. Es muy alto, fornido, muy guapo, muy bien peinadito, etcétera, etcétera, güerito y todo esto. De repente la Barbie empezó a crecer con el Ken. Por ahí de los años 95, 96, de repente
La Barbie se aburrió del Ken. ¿Y por qué se aburrió? Porque socialmente hablando, ¿cuál era la tendencia? La que ya les acabo de comentar. Las gentes nos estamos divorciando. Nótese que no estoy diciendo que estoy a favor del divorcio. Estoy diciendo que eso estaba sucediendo. Entonces la Mattel ahí tomó una decisión. Puedo hacerme de la vista gorda y pensar que los divorcios son malos, o puedo aprovechar la oportunidad de negocio, y se fue por lo segundo. De manera tal que en los años por ahí del 95 creó ahora al muñequito con el cual le puso el cuerno al Ken. Es decir, ahora la Barbie ya no anda con Ken, sino anda con el otro muñequito. Y ahora es un muñequito más bajito, un poquito más gordito, morenito, y tiene el pelo rizado. De manera tal que ahora la Barbie cambió acorde con la evolución del mercado. Entonces, a eso me quiero referir con la columna de mercado potencial. ¿Cómo le voy a hacer yo en mi empresa para que mi producto o servicio vaya evolucionando con el mercado? O en su caso, ¿qué tanto potencial de crecimiento tiene en un momento dado el mercado hacia el cual estoy hoy día atendiendo? ¿Qué tanto va a crecer? No vaya a ser que dentro de unos pocos años ese mercado completamente desaparezca. El mercado de las tornamesas. Hoy día nadie compramos una tornamesa. Ya está tan difundido el compact disc que ya no hay personas que compremos una tornamesa. Luego entonces, el mercado potencial, si yo quiero meterme en el negocio de las tornamesas, es sumamente bajo, sumamente restringido, únicamente para coleccionistas que todavía tengan discos de acetato LP, de manera tal que hace poco le platicaba yo que tenía unos discos de acetato LP y alguien me decía, ¿LP es el licuado o gas del petróleo? Entonces, no, LP era de long play, se le llamaba. Entonces, a lo que me quiero referir es, el mercado ya decreció, ya no existe ese mercado, de manera tal que ahí no hay potencial. En la siguiente columna, ahí vamos a poner lo que sería el conocimiento técnico. ¿Qué tantas capacidades técnicas tengo yo para meterme a ese negocio? Es decir, por ejemplo, si me meto al negocio de las computadoras y las computadoras se descomponen y me meto al negocio de arreglar computadoras, ¿qué tan capaz soy yo de abrir la computadora, desarmarla, sacar los circuitos y entender cómo estos circuitos están interconectados y cuándo en un momento determinado están fallando? Necesito evaluar entonces cuál es mi conocimiento técnico para meterme a ese negocio. Y en la última columna sería el requerimiento de capital. ¿Qué tanto dinero necesito yo para emprender este negocio? Acordándonos que en ocasiones, como el caso de los dulces Sonrix, no necesariamente necesito el dinero, sino lo que necesito es la visión para poder emprender. De hecho, creo yo que lo último que necesito para poner un negocio es el dinero. ¿Por qué? Porque el hecho de que hoy día no tenga dinero es lo que me impulsa a poner un negocio. Si tuviera mucho dinero, pues no pondría un negocio, compraría un yate y me iría de vacaciones. Entonces es porque no tengo dinero o porque quiero tener más dinero el hecho de que voy a poner un negocio. En muchas ocasiones, no estoy diciendo que siempre sea así. Sin embargo, al requerimiento de capital, ¿qué tanto dinero o qué tanta inversión necesitaría yo para en un momento dado iniciar un determinado negocio? No estoy diciendo que vaya a jugar con mi dinero, a lo mejor juego con el dinero de otras personas que están aliadas conmigo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero poner una tienda de computadoras, entonces voy con una empresa, con Sony, con Compaq o con Hewlett Packard, y le pido que me dé sus computadoras para que, a consigna quizás, para que entonces yo las pueda vender. Sin embargo, ahí entonces hay que evaluar qué tanto requerimiento de capital tenga. Una vez que yo he evaluado estos rubros, pueden ustedes meter más, dependiendo, por ejemplo, conocimiento del mercado o conocimiento del sector u oportunidad del negocio, etcétera, etcétera. Pueden meter más columnas. Las mínimas recomendadas por mí sería pues mínimo esas 4, ¿no? Una vez que hayamos evaluado eso, hay que sumar de forma horizontal cada uno de los resultados que pusimos ahí, cada una de las calificaciones que hemos puesto, y obtenemos un total. Si lo ven en mi ejemplo, lo que más me indica esta tabla, lo que yo debo de poner es arroz. Debo de vender un producto que le voy a llamar arroz con leche. ¿Por qué? Porque eso es lo que salió como que más alto, hacia lo que está creciendo más, lo que menos dinero necesito, lo que más capacidad tecnológica y de know-how tengo yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos a la siguiente pantalla, que es la que ahora tienen ustedes desplegada, aquí ahora tengo que determinar con mucha precisión cuál es el producto o servicio que yo voy a sacar al mercado y en un momento determinado decir las características, listar cuáles son los atributos
críticos que va a tener este producto o servicio. Entonces, como lo leemos ahora en la pantalla, dice, voy a hacer un arroz con leche. Y este arroz es un alimento que voy a elaborar con arroz, agua, azúcar, canela, leche evaporada y leche condensada. Va a estar contenido en un envase adecuado que permita mantenerlo frío y que pueda calentarse en un horno de microondas, es decir, atendiendo la necesidad de que sea versátil. Adherida al envase va a estar la etiqueta con la cual voy a presentar el producto, y en esta etiqueta voy a decir cuántos gramos tiene, cuáles son los ingredientes, cómo prepararlo, cuál es la caducidad, etcétera, etcétera. Y esta capacidad dependerá, la capacidad de los envases va a depender de la preferencia del consumidor, de tal manera que voy a hacer de 100 gramos, 200 y 500 gramos, para consumo individual, para consumo de pareja y para consumo en familia. Y entonces esto lo voy a determinar, estas necesidades o estas capacidades, a partir de una investigación de mercado. Voy a ir a preguntarle a los clientes qué tipo de envase o qué tipo de presentación sería la más adecuada para cada uno de los diferentes segmentos que estoy yo atendiendo. Entonces, aquí en su siguiente pantalla, como ahora lo ven, ahí estoy listando las características del producto o servicio. ¿Cuál va a ser la necesidad que va a satisfacer? Proporciona al consumidor la opción de adquirir un postre que en el momento no se había visto y que se puede adquirir en restaurantes. Es decir, ahí le estoy listando y o diciendo al cliente cuáles son las necesidades o cuáles son las características que va a satisfacer mi producto o servicio con respecto a la necesidad que él tiene. Entonces, lo siguiente sería que, si se fijan, hasta aquí hemos planteado, hasta aquí es mucho de visión, mucho de pensar yo como empresario hacia dónde debo demandar los esfuerzos de la empresa. Hasta aquí únicamente he ocupado un poco la imaginación, y esta imaginación la he rebotado con las necesidades del mercado, y a partir de allí he creado yo los productos o servicios que satisfagan la necesidad. Pero aquí la idea sería, necesito trabajar, había dicho yo, con equipos complementarios, equipos que vayan complementando aquellas áreas de oportunidad que yo como empresario no tenga. Yo tengo ciertas capacidades, pero también tengo ciertas áreas de oportunidad. Hago ciertas cosas muy bien, pero hay otras cosas que no las hago muy bien, y estas debo de complementarlas con aquellos personas que precisamente me catalicen las áreas de oportunidad que yo tenga. Entonces debo de entender cuáles son los diferentes estilos de trabajo que diferentes personas van a tener para entonces crear un equipo exitoso que pueda precisamente echar a andar el producto o servicio. Entonces debo de crear un equipo complementario de trabajo, y este equipo complementario debe de poseer diferentes características para que entonces nos vayamos precisamente catalizando, nos vayamos en un momento dado complementando, vayamos entendiendo que diferentes personas tenemos una diferente visión y tenemos un diferente enfoque con respecto a un producto o servicio determinado. Para esto vamos a ocupar un poquito lo que ya en su momento habíamos platicado de la hemisferiología, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Hay persona que trabaja más con el cerebro derecho, es intuitiva y creativa, y hay persona que trabaja más con el cerebro izquierdo, que es más lógica y práctica, que en un momento dado se va más por lo numérico, más por lo concreto, por lo tangible. Entonces, si se fijan, hasta ahorita en el desarrollo del producto, al detectar la necesidad y al listar cuáles podrían ser los productos o servicios para cubrir la necesidad, hemos ocupado más la parte izquierda del cerebro que la parte derecha. Luego, entonces, ahí necesito, como emprendedor, ser visionario, ocupar más la parte derecha de mi cerebro. Entonces, los diferentes tipos de pensamiento. Miren, alguien que piensa con la parte derecha del cerebro, primero tiene un sentimiento o un presentimiento. Me late que tal producto o servicio podría tener éxito en tal segmento, a tal precio, etcétera, etcétera. Entonces se guían más por el sentimiento, luego actúan y al final analizan. Esa es su secuencia de pensamientos. Viceversa, o por otro lado, los pensadores del lado izquierdo se guían más por la secuencia que ahora ven ustedes en pantalla, que sería: primero analizan, luego actúan y al final se basan en un sentimiento, si es que alcanzan a basarse en él, ¿no? Entonces, si se fijan, son diferentes secuencias para accesar la información.
Esta secuencia en muchas ocasiones determina el éxito o fracaso de nuestro producto y o servicio. Lo que hay que entender es que diferentes personas, diferentes perfiles, en un momento determinado entran en diferente momento para cumplir las necesidades de la empresa, de manera tal que debemos de estudiar eso. ¿Quién entra en qué momento? ¿Quién es mejor en cuál momento de la empresa es mejor meter a un pensador del lado izquierdo o del lado derecho del cerebro? Cada uno tiene sus perspectivas y tiene sus áreas de oportunidad y sus fortalezas, de manera tal que lo que tenemos que hacer es complementar dichas fortalezas. Hasta ahorita lo que hemos visto es que el cerebro derecho nos ayuda para que con mucha precisión imaginemos, visualicemos cuál podría ser la necesidad. Ahora tendríamos que poner a alguien del cerebro izquierdo para que evalúe ya numéricamente, de acuerdo con el plan de negocio que estamos proponiendo, evalúe numéricamente qué tanto éxito financiero y cómo le vamos a hacer para recuperar los dineros con respecto a lo que vamos invirtiendo en ese producto, servicio o negocio. Ese tema lo vamos a tratar a continuación.